Vamos. Chicos, Seguimos. Cuando me toca hablar de POC, siempre pongo esta diapositiva que posiblemente los más jóvenes no veían esto, porque estudiamos y varios de los que están acá han estudiado. Estudiamos POC, estudiamos con el famoso, el infame diagrama de Venn, donde combinamos bronquitis crónica, enfisema y asma. Y ya, que es algo que pasó, pero bueno, era una forma que se estudiaba. La definición de la guía GOL han ido cambiando para decir más o menos lo mismo, que le pongo una enfermedad pulmonar crónica caracterizada por síntomas respiratorios como apnea, tos y producción de puto, debido a anormalidades de la vía respiratoria y de los alveolos, que causan síntomas persistentes, a menudo progresivos y que producen obstrucción de la flora aérea. Lo que tenemos que saber es que el EPOC es una enfermedad que tiene una carga mundial muy alta, que si miramos los datos de ambos sexos, todas las edades de muertes por 100.000 de mortalidad, en el año 90 estaba en la sexta causa y ahora está entre la tercera causa de muerte más común en el mundo, y se prevé que va a ser la quinta causa de discapacidad en mayores de 45 años. ¿Cuántos EPOC hay en el mundo? Más o menos con los máticos, posiblemente un poco más, casi 400 millones. Se calcula una prevalencia global de 10%. Más o menos en Europa los datos que hay 12%, 13% en África, en Estados Unidos 13%, más o menos andan todos por ahí. La prevalencia en Latinoamérica, por supuesto, como hacemos todo acá, todo dispar. Al final se terminó de estudiar con estos 4 trabajos, este estudio platino, estudio viejo ya, aquí en 5 ciudades, en México, en Caracas, Venezuela, en San Pablo, Brasil, Montevideo, Uruguay. Y vio prevalencias dispares como las de México de casi el 8% y la de Uruguay la máxima de casi el 20%. Posterior a eso se hizo el estudio Prepocol, que se hizo en 6 ciudades de Colombia, brindó una prevalencia de casi el 9%. Después se hizo el estudio Crónicas en Perú, que también se hizo en varias ciudades de Perú, con una prevalencia del 6%. Y por último el estudio POCAR, que es el estudio que se hizo acá en Argentina, entre el año 2014 y 2016, que evidenció que la población mayor de 40 años tenía una prevalencia de POC de 14,5%. Como se hizo esto, nosotros participamos en este estudio. Entonces se hizo en 6 ciudades, posiblemente lo sepan todos, pero repasamos que son 6 ciudades argentinas. Primero se hizo en La Plata y Rosario, luego se hizo en Gran Buenos Aires y Capital, después se hizo en Córdoba, Ciudad de Córdoba y Ciudad de Mendoza. Se usó el sistema censal, como se hace el censo, al azar, todo repartido en toda la ciudad, de zonas más ricas a más pobres, y a todos los pacientes mayores de 40 años que le tocaba en esa casa, en la casa que salía sorteada, digamos, se le hacía una encuesta y después iba un médico y le hacía una espirometría. Un estudio bastante largo y complicado, pero bueno. ¿Y por qué da tanta variedad? Porque a mí me mostraron México que tenía 7 y algo, y uno pensaría que por la población ambiental sería mucho más alto. Sí, también es cierto que el estudio platino está hecho a casi final del 90, principios del 2000, y el nuestro está hecho 15 años más tarde. Y no sabemos si fuera hecho con el mismo sistema. Yo, que la encuesta y la espirometría se haga en domicilio, a todo mayor, digamos, directamente bien, no buscando al paciente, sino al azar, también puede ser el sistema. Pero sí, incluso es muy variable en todo. Fíjense que en Uruguay es mayor, en Brasil un poco más alto, y hay lugares donde son realmente muy bajos. Pero bueno, en promedio que nos quede que el 10-11% de la población en todo el mundo, variará en cada lugar, es la prevalencia de POC en Argentina, y sigue creciendo. Si el 14,5% de los mayores de 40 años tienen EPOC y tenemos una población de más o menos 46 millones, quiere decir que los mayores de 40 años debe haber 18 millones y prevalencia de EPOC sería entonces el 14,5, serían 2.600.000, pero hasta ahora hay diagnosticado menos de 600.000, quiere decir que hay 2 millones de EPOC que andan dando vuelta por ahí que ni sabemos que los tienen, o ellos no saben que los tienen y nosotros no sabemos. Lo que sí sabemos es que se internan más de 30.000 personas por año por EPOC, por fundamentalmente exacerbaciones de EPOC, por complicaciones de eso, y que se mueren 6.345 pacientes por año en Argentina por EPOC. Quiere decir que cada 72 minutos muere una persona por EPOC en Argentina.
Lo que hablábamos que mundialmente ocurren más de 3 millones de muertes por EPOC, que equivale al 5% de las muertes mundiales que ocurren debido al EPOC, y que esta la coloca en la tercera posición. Lo que sí sabemos es que es un problema de salud pública, de elevada prevalencia, elevada morbilidad y mortalidad, que muchas veces frecuentemente es subdiagnosticada e incluso inadecuadamente tratada. Se ha postulado que la EPOC es la única enfermedad crónica cuya morbilidad y mortalidad siguen creciendo. Fíjense que la cuestión es vieja, de un trabajo del año 65 al 98, y se ve que la cardiopatía va disminuyendo, la obesidad va disminuyendo, y el EPOC es la única que sigue creciendo. Es cierto que en los últimos años menos empinadamente. Con respecto al diagnóstico estandarizado, esto lo puse a propósito, pero no quiero decirle que les voy a enseñar cómo se diagnostica el EPOC, pero repasamos que los síntomas, la exposición y que el diagnóstico lo hace la espirometría. Porque pasa muy frecuentemente que me llaman interconsulta al hospital, paciente que ingresó por neumonía, hipertenso, diabético, que usa metformina y enalapril, y EPOC que ingresa por una neumonía. Y uno se acerca al paciente y dice, ¿usted EPOC? No. ¿Fumó? Sí. ¿Alguna vez hizo la espirometría? No. Jamás en mi vida. Entonces, así como lo sobrediagnosticamos a veces, la mayoría de las veces está subdiagnosticada. Pero bueno, el diagnóstico lo hace la espirometría. Después, la severidad, los síntomas, eso no se discute. Sabemos que fumar es el factor más importante para desarrollar EPOC. Si no existiera el cigarrillo, la EPOC sería una enfermedad rara. Y por supuesto que si tenemos un paciente que tiene esta placa o esta espirometría, ahí seguramente tiene EPOC. Posiblemente no precise una espirometría, la precisaré para saber qué severidad tiene, pero el diagnóstico lo tiene. Pero muchas veces no tienen algo tan florido y sin embargo lo tienen. O sea que necesitamos que haya una espirometría con obstrucción. Y la gravedad de la obstrucción nos sirve para diagnosticar hoy día y para evaluar posibilidad pronóstica, pero no se guía hoy día para el tratamiento. ¿Y cómo la diagnosticamos? Si tiene una relación B1 capacidad vital forzada menos 70%, hay obstrucción. Y después, es leve si tiene menos de 80, es moderada si tiene 50-80, es grave el 30-49, muy grave el 30. Y eso, fíjense, en las recomendaciones de la Asociación Argentina, el Salón de Medicina del 2012, hacíamos esta clasificación de EPOC. Y nosotros estábamos de acuerdo a esta clasificación. Pero en el 2011, las personas de las guías GOL quisieron hacer algo más práctico, que en un primer momento nos parecía un cuadrito infame, como lo de gama de ver, y después uno se lo ponía a mirar, más o menos era algo para que el clínico, que no se dedica a lo mejor full time a tratar un EPOC, tenga una orientación de acuerdo a si tiene pocos síntomas, muchos síntomas, por el CAT o por el MMRC, que es lo que hacemos rápidamente, si tiene o no exacerbaciones y qué espirometría tiene. Y ahí entraba, si tiene una espirometría leve o moderada y pocos síntomas y pocas exacerbaciones, es un estadio A, pertenece al grupo A. Si tiene más síntomas, pocas exacerbaciones y buena espirometría, es el grupo B. Si tiene una espirometría horripilante, pero tiene pocos síntomas y muchas exacerbaciones, el grupo C. Realmente casi no entraba nadie en este grupo. Y el grupo D, que es el que tiene todo. Muchos síntomas, espirometría fea y más de 2 exacerbaciones al año. Y ahí convivíamos con eso. Todo muy bien, hasta que en el año 2017 decidieron hacerlo más sencillo y algo más complicado, donde la función pulmonar la sacaron y la dejaron para tenerla como diagnóstico y como pronóstico, pero no para evaluar, indicar tratamiento. Entonces teníamos en cuenta nada más que los síntomas y las exacerbaciones. Entonces pasó que un paciente que en esta tenía, era un GOL D, pasó a ser un GOL B, y por ahí confundió un poco las cosas. Entonces la espirometría solamente nos sirve para decir, el paciente tiene EPOC, espirométricamente es leve, moderado, severo, muy severo, pero para tratarlo nos guiamos en los síntomas y en las exacerbaciones. Tratamiento no farmacológico, por supuesto, como las guías, que es lo más importante, lo sabemos, como para toda enfermedad crónica, sabemos que es importante y fundamental que el paciente deje de fumar, que haga una rehabilitación o por lo menos que tenga actividad física, que no y según las directivas locales, las vacunaciones. En Argentina se acepta la vacuna de gripe, la pneumocóxica, la de tos convulsa, la de COVID, y ahora bueno, salió la del sistema respiratorio,
seamos sinceros, yo hasta hace 2 años, el sistema respiratorio producía bronquiolitis chico de 2 años, para no contar, ahora parece que el sistema respiratorio, pero parece no, el sistema respiratorio produce infecciones importantes en los mayores de 75 años, y tenemos una vacuna que tiene la ventaja de que sirve para 3 temporadas. El problema hasta ahora es el costo, porque no entra en el plan de vacunación y no vale 200.000 pesos por lo menos, o más. Bueno, de hecho, la 60 máquina es la intervención costo efectiva más importante en el desarrollo y producción del EPOC, y también reduce la mortalidad por todas las causas, no solamente por el EPOC, sino por todas las causas que el cigarrillo afecta, el cardiovascular, por supuesto. La actividad física es muy típico que el paciente que tenga disnea y obstrucción cambie el estilo de vida, vaya al sedentarismo y vaya a este círculo vicioso, que es donde el paciente no se mueve porque se ahoga, pero en realidad no se ahoga o se ahoga porque no se mueve, porque empieza por su disnea el deterioro muscular y empeora su EPOC. Y este trabajo del año 2006 nos demuestra que pacientes cuando menos actividad física, mayor mortalidad. Y vamos al tratamiento farmacológico, y acá los voy a aburrir bastante. Acá, a diferencia en el asma, que los broncohidratos son importantes, acá los medicamentos más importantes para el EPOC se dice que son los broncodilatadores, los otros los corticoidratos, porque mejoran la disnea, mejoran la tolerancia al ejercicio, mejoran la calidad de vida, reducen la exacerbación, no dan ganas de usar broncodilatadores. Es más o menos lo mismo. Ahora, ¿qué broncodilatadores tenemos? Y la acción corta, ustedes saben, actúa rápido, es fácil de usar, puede servir de rescate, la combinación incluso de los distintos mecanismos de un SABA o un LABA, un SABA o un SAMA es mejor. Los dos que tenemos en nuestro medio, creo que salvo el salbutamol, el otro beta-enérgico que hay, el fenoterol, que ya casi no se consigue, así que prácticamente hablamos del SABA como sinónimo de salbutamol y del SAMA del hipatropio. En pacientes sintomáticos ya se habla de que debe hacer de forma regular un broncodilatador de acción prolongada. Los broncodilatadores de acción prolongada los tomamos como LAMAs, son beta-agonistas, y LAMAs son anticolinérgicos, antimuscarínicos, que mejoran la limitación al flujo aéreo, mejoran la hiperinsuflación dinámica, la disnea, la tolerancia al ejercicio, y también tiene la ventaja que la acción prolongada facilita un poco la adherencia al tratamiento, no tener que usarlo 1 o 2 veces al día. Mecanismo de acción: el beta-2 agonista actúa en los receptores beta-2 adrenérgico, que se incrementa el cíclico y provoca broncodilatación. ¿Cuáles son los LABA que tenemos? El formoterol y el salmeterol, que duran un efecto de 12 horas. Estos ya no vienen solos. Ahí hablamos de lo que es la presión de la industria farmacéutica. Hace 20 años atrás venían el formoterol solo o el salmeterol solo. Ahora ya vienen combinados con corticoides, así que si queremos hacer un tratamiento para un EPOC con un LABA-LAMA o un LABA solo, estos dos ya no los podemos usar. Si tenemos los ultra-LABA, en realidad son LABA, pero un ultra-LABA porque tiene una duración de 12 horas, el intacaterol, el bilaterol y el edaterol. De estos vienen solo el intacaterol y el edaterol, ya el bilaterol nunca vino solo, siempre vino combinado, después vemos. Y los LAMAs, los antimuscarínicos, el tiotropio, el viejo conocido tiotropio, que es el más viejo, que está del año 2002, 2003 por ahí, y los nuevos, que son el glicopirronio y el umeclidina, que son antagonistas muscarínicos que actúan en los receptores B2 y B3, inhibiendo la fosfolipasa y por lo tanto disminuyendo la broncoconstricción. En realidad, produce más una relajación que antiguo. Lo que sí tiene la ventaja es que también disminuye la secreción mucosa. Entonces, resumiendo, ¿qué broncodilatadores? Formoterol y salmeterol, los más largos, intacaterol, bilaterol y edaterol, y los LAMA, está el aclidinio, el tiotropio, el glicopirronio y el umeclidina. Este lo puse en rojo porque no hay en artículo. ¿Por qué se habla siempre de usar los broncodilatadores y por qué las combinaciones de dos? Si no estamos hablando de potencia. Aparentemente, según este trabajo de Werner, viejito, habla de que los anticolinérgicos, antimuscarínicos están presentes en los bronquios centrales y los beta-adrenérgicos en los periféricos. De ahí la sumatoria que mejoraría la broncodilatación. Entonces, ¿cuál es el objetivo del manejo del EPOC?
según las recomendaciones actuales, y sencillo, reducir los síntomas, reducir el riesgo, es decir, llevar los síntomas, mejorar el estado de salud, prevenir las exacerbaciones y por ende, si uno previene las exacerbaciones, reduce la mortalidad. El problema de acá, como todo, cuando tratamos un EPOC con una buena doble broncodilatación y no solamente con un salbutamol común o un broncodilatador de un lado solo. Cuando se interna por EPOC, y no, en realidad habría que hacerlo antes. Cuando se exacerba moderadamente, que uno lo trata ambulatoriamente, y no. Cuando ya tiene una limitación grande del flujo aéreo, y no. En realidad cuando ya tiene una disnea. Porque tenemos este problema que son las exacerbaciones, que es por lo cual los EPOC a ustedes los molestan todos los días, que cuando se internan o consultan vienen a la guardia de forma exacerbada, que sabemos que son eventos caracterizados por aumento de disnea, tos, expectoración, que puede haber agravamiento con fiebre, taquipnea, taquicardia, todas las complicaciones que ya saben, y que puede ser leve si lo manejamos nada más usando un poco más de salbutamol, o si le tenemos que agregar corticoides orales antibióticos y manejarlo de forma ambulatoria, decimos que una exacerbación moderada, y la grave el paciente que o tiene que ir a la guardia o directamente se interna, o directamente la si interna en terapia intensiva. Entonces, hasta ahora, para hacer un tratamiento combinado, para tratar EPOC, evaluamos síntomas y en el tiempo. El EPOC, usted sabe que anda más o menos mal todos los días, con su disnea puesta, hasta que hace una exacerbación. Y ahí sabemos que eso tiene un fuerte impacto económico, empeora la calidad de vida relacionada a la salud, acelera la progresión de la enfermedad, porque la persona tiene una exacerbación, un EPOC tiene una exacerbación, es como que ya nunca vuelve al mismo nivel, aumenta el riesgo de muerte. Entonces, hay que tener en cuenta que una exacerbación que hizo que la persona se tenga que internar, hace que esa persona, el 20% de ellos, a los 30 días, reingrese. El 5% muera durante la misma internación. El 11% se muere entre los próximos 3 meses. Y si usted se compara, cuando nos comparamos, a veces es difícil compararse con alguien que es más lindo que uno, si pensamos que una persona que tuvo una cardiopatía isquémica y que se internó por un llano, una angina de pecho, y que o le pusieron un esteno o lo trataron con medicación, la mortalidad a los 90 días es un 4%. Sin embargo, si a mí me llaman que mi tío hizo una exacerbación de EPOC, digo, bueno, dale corticoide, antibiótico, dejarlo en la sala, hacer una bigoterita y listo. Si me llaman que mi tío es un infarto, yo voy corriendo a la coronaria. Y cuando se interna este paciente, se va, un tipo que no tomaba nada, se va con los sartán, valsartán, cantesartán, uno de eso, se va con un bisoprolol, carvedilol, unos dobles de eso, se va con el prasugrel, clopidogrel, no sé cuánto, y se va con la aspirina, y se va con la rosuvastatina de 40, que le duele hasta el pelo después, y 7 por lo menos. Y nadie discute. Usted le llegan a poner un lava-lama, pero bueno. Entonces, la tendencia actual es eso, que nosotros tenemos que tratar, luego de tener 2 exacerbaciones al año, ya para pensar en dar un tratamiento más intensivo. Y aparentemente habría que hacerlo antes de que tengan las 2 exacerbaciones, ya con una. Eso es la gran discusión, que también está promovida por la presión de los grandes laboratorios. Pero bueno, guiándonos todos por este famoso trabajo de Soler Cataluña, que ya es viejito, del año 2005, creo que sí, donde observó pacientes con EPOC durante 5 años y los que no tenían exacerbaciones, más del 70% a los 5 años estaba vivo, y el que ya tenía 1 o 2 exacerbaciones, el 50% no estaba vivo, y el que tuvo más de 3 exacerbaciones. Es decir, que el 50% de las personas tienen riesgo de morir en los próximos 5 años luego de haber tenido una exacerbación grave. Y el trabajo un poco más nuevo, del 2018, habla de que cuanto más exacerbaciones tiene y más se ve la exacerbación, aumenta la frecuencia y la gravedad de posibilidad de morir con la cantidad de exacerbaciones. Entonces, ¿cómo impacta la exacerbación? Por eso que tratamos de tratar de evitarlo, porque altera la calidad de vida. Una persona que tuvo una exacerbación y más esa exacerbación hizo que tuvo que internarse,
le va a afectar su calidad de vida al menos 12 semanas. Va a volver a ser más o menos el mismo a los 3 meses. La declinación de la función pulmonar, que a todos nos cae unos mililitros por año por una cuestión etaria, a ellos le cae 37 veces más rápido, 37% más rápido. Tiene riesgo de sufrir infarto 2 veces mayor durante la propia internación por exacerbación. Y la hospitalización es 13 veces mayor a volver a tener que hospitalizarse. Y lo que habíamos dicho antes, la mortalidad, el 50% de los 5 años. Entonces, con base al reporte de Gold, el ajuste en la farmacoterapia tiene que hacerse monitoreando. ¿Y cómo monitoreando? Si la dosis de los medicamentos están prescritos, están bien hechos, la adherencia del esquema, la adherencia como todo, como el asma, como cualquier cosa, la técnica del inhalador, o sea que lo sepa usar, y también no cualquier inhalador para cualquiera. Si tenemos un EPOC severo que a veces no tiene ni fuerza, hay aparatos que no son tan fáciles de usar, ni hablar del aerosol, que por ahí es una cuestión de coordinación, pero hay aparatos que tienen que hacer mucha fuerza. Eso es un tema, los dispositivos que usamos, desde el IPTA, el DICO, el handicap, todo eso. La efectividad del esquema que estamos usando y los efectos secundarios que no son menores. Entonces, como paradigma del desarrollo del tratamiento, tenemos que tener el objetivo del tratamiento, que volvemos a lo mismo: disminuir los síntomas, disminuir la disnea y disminuir el riesgo de tos y disminuir el riesgo de exacerbaciones. Entonces tenemos un perfil de pacientes. Es cierto que tenemos pacientes que son muy sintomáticos y tenemos pacientes que tienen mayor riesgo de exacerbación. Todos se acordarán de un paciente que tiene un versus 1 de 32% horripilante, pero está mal, pero acostumbrado, está disnéico, pero acostumbrado, no se exacerba nunca. Y hay otro que tiene una espirometría moderada, que está bastante bien, lo tiene en la guardia todos los meses. Entonces, el enfoque terapéutico, si es solamente sintomático, hoy día se habla de que debería ser un lava-lama, y si tiene exacerbación se le debe agregar un corticoide inhalado. Todo eso teniendo en cuenta las características tratables. Esto es otra palabra que está de moda, o los rasgos tratables. ¿Qué cosas son? Son cosas clínicamente relevantes y asociadas con los escenarios específicos, fácilmente identificables, mensurables y eventualmente tratables. Lo que pasa es que son muchos. Los pulmonares, o sea, que el paciente tenga POC es una cosa, pero si además tenga una obstrucción no reversible es distinto, si tiene reversible es distinto, si es un bronquial crónico con tos mucoide frecuente es distinto, si tiene propensión a la exacerbación es distinto, si es solamente fisematoso con disnea es distinto, si además tiene bronquiectasis y se coloniza por un montón de bichos es distinto, si además tiene el EPOC, tiene una obstrucción del sueño es distinto, si es un polipoide o hermítico también. Los extrapulmonares, el reflujo, la obesidad, la desnutrición, la anemia, son todas, la diabetes, todas cosas sumatorias. Es muy común el EPOC con insuficiencia cardíaca, no sabemos qué es lo que está peor. Y después sí, los que podemos llegar a cambiar. La herencia, el uso, el estatus de senador. De todas formas, de la guía Gold, dice sí, todo eso es la parte general. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que podemos hacer nosotros. Tratar de mejorar la disnea y las exacerbaciones. Entonces ahí viene cómo tratamos a cada paciente. Usamos monoterapia o doble terapia o triple terapia. Cuando hablamos de monoterapia es un lava solo o un lama solo, doble es lava-lama y es doble o triple que es lava-lama corticoide. Entonces, les resumo cortito, lo más posible, trabajito donde comparamos doble con triple. Y como decía el doctor Silva, siempre todo es mejor que uno. Este artículo es más viejo que la carapela, de 2008, cuando el único lama que existía en esa época era el tiotropio. Hice un trabajo donde comparó el formoterol solo contra el tiotropio, solo contra la combinación. Y por supuesto, el versus 1 mejoraba más en la combinación. Otro trabajo donde ya un poquito más moderno, ya cuando había salido el intacaterol y el glicopirroño, y que se comparó el intacaterol solo contra el glicopirroño, tanto al día 1 como a la semana 12, mejoraba la función pulmonar siempre en la combinación que en cada uno por separado. Este estudio IMAX, el estudio ya lo hizo Glaxo, con más pacientes, y ya usó una triple rama, entonces usó un metilinium bilateral, o sea un lama-lava, contra un metilinium solo, un lama solo, y como ellos no tienen un ultralava solo, o sea bilateral solo, lo hicieron con salbutamol solo, lo hicieron para esto, y compararon las tres ramas. Y por supuesto en la función pulmonar la combinación fue mejor que los dos por separado, incluso el salmeterol solo incluso dio valores negativos,
con respecto al índice tradicional de disnea, o sea, los síntomas de la disnea o los síntomas, la escala de síntomas respiratorios, también fue superior en la combinación que los dos monocomponentes por separado. Y también esto, que esto sí es importante y fue más significativo, los días libres de necesidad de usar salbutamol, de terapia de rescate, fue mucho mejor en la combinación que en los dos monocomponentes por separado. Resumiendo, es lo que te decía, EPOC sintomático con la doble broncoelevación, mayor incremento del B1, mejor control sintomático y mayor tiempo libre del rescatador, y no hubo diferencia en los efectos iniciales. Este directamente es un meta-análisis en donde comparan muchos trabajos comparados con los componentes por separado que doble, y en la función pulmonar, cuando se lo comparó con un LABA o con un LAMA, siempre fue a favor de la combinación. Lo mismo en la disnea, el índice tradicional de disnea, que fue superior a favor de la combinación, y el test de calidad de vida de St. George también fue más amplio, pero también fue a favor de la combinación LABA-LAMA. Con respecto al riesgo de exacerbación, cuando se lo comparó el LABA-LAMA versus placebo, mostró una reducción del 34% del riesgo de exacerbaciones, cuando se lo comparó con un LABA del 18%, y cuando se lo comparó con un LAMA, ahí no hubo muchas diferencias, pero fue también a favor, aunque no fue significativo. Ahora después, bueno, viene la guerra entre los laboratorios, los trabajos que se hacen para competir. Nos dicen todas las combinaciones LABA-LAMA son iguales. Sabemos que dos mejor que una y ya está, pero bueno, la complican. Entonces el estudio Aristo, en donde los dos más importantes, de los laboratorios más importantes que están, Glaxo y Astra, hicieron este estudio en el cual tuvieron en cuenta la combinación glicopirones y formoterol, que es el de Astra, contra el metililium bilanterol, el de Glaxo, y fue el B1 Valle en la semana 24, fue el levemente superior la combinación de metililium bilanterol que el glicopirones y formoterol. Aunque sí el B1 pico 2 horas por dosis, realmente no hubo diferencia realmente significativa. Esto es mejor el de ellos. Saben lo que es Valle y pico, ¿no? Por ello yo lo digo y... Explíquelo. ¿Sí? B1 pico de la espirometría, el B1 de la espirometría a las 2 horas de haber tomado la dosis. Y el Valle es 5 minutos antes de la dosis siguiente, hasta las 24 horas. O sea que ahí sí se vio que este duró un poco más. Eso, perdón, se administran los dos cada 24 horas. Los dos cada 24. Sí. Sí. Es el... Sí, el glicopirones y formoterol, que es el estriver de Astra, que después lo dieron por ella porque ahora sacaron la triple, entonces ahora están promocionándolo, pero bueno, es ese. Y el bilanterol, que es el Anor. Son los dos, uno cada 24 horas. Lo mismo en la disnea, que fue superior el bilanterol. Estadísticamente el 30% mayor, pero si no vamos a mirar en mililitros no hubo mucha diferencia, pero bueno, es la discusión de ella. Este es acá comparado con el de Behringer, que es el tiotropio bilaterol, de la combinación con un metililium bilaterol, son un lama-lava, también mostró que el B1 a las 8 semanas variaba en la población general, en la población estadística, 52 mililitros, tampoco fue significativo. Los dos mejoraron. Ahora viene lo nuevo, ahora nos quieren meter triple terapia para todo. Entonces, acá empieza la discusión si es doble terapia contra triple terapia. Hay un montón de trabajo de triple terapia. Yo lo resumo cortito: el Impact, el Fulfi y el Eto, que son los más pivotales, y el Impact y el Eto son los dos los cuales las guías GOL tomaron de referencia para ponerlos por primera vez como en los resultados de mortalidad. El estudio Fulfi, un estudio de 24 semanas, que hay una rama 52, donde compara Trelegy con Symbicort, es decir, triple, fluticasona, bilanterol, metilinium, corticol y LABA-LAMA, contra el viejo Symbicort, que es budesonide y formoterol. La pelea es pareja, pero bueno, es así. Incluyeron 1800 pacientes con todas las características que tienen que tener el EPOC, lo vamos a tener ahí. Y se vio en la función pulmonar, que fue muy superior la triple terapia contra el budesonide y formoterol. Lo mismo en el test de calidad de vida, aunque los dos llegaron al valor de corte de 4, fue superior en 2 unidades más
el test de calidad de vida de St. George en la triple terapia comparada con Symbicort, y también una reducción relativa de las exacerbaciones de un 35% a las 24 semanas, y en la rama esa que se estiró a las 52 semanas, hay una reducción relativa de las exacerbaciones del 44%. Eso es bastante significativo. El estudio IMPACT, ya este estudio es un poco más importante porque tiene más de 10.000 pacientes, tenía que ser una población EPOC, con mayor de 40 años, que tiene un CAC mayor de 10, con la estequiometría menos 50% con una exacerbación, o del 50 y 80 con dos exacerbaciones, y un estudio que se hizo a un año y comparó triple terapia contra corticoides LABA contra LABA-LABA. Y lo que se vio con respecto a las exacerbaciones moderadas, que el Trelegy, o sea, la triple terapia, fluticasona, metilina y bilanterol contra fluticasona y bilanterol, mostró una reducción del 15% a favor de la triple terapia y del 25% de la combinación de la comparación de la triple terapia contra la doble sin corticoides, o sea, con el LABA-LABA. Y si nos vamos a exacerbaciones severas, hubo una mejoría de la triple con respecto a la combinación LABA-corticoide del 13%, pero fue más notoria cuando se comparó las exacerbaciones severas, cuando se comparó Trelegy con la norma, o sea, triple terapia con doble sin corticoide. Ahora, las guías recomendaban que uno debería usar triple terapia después de tener más de 2 exacerbaciones al año. Ellos lo que quisieron demostrar es que ya con una exacerbación moderada del último año también presentaba mejoría en la triple terapia con respecto a las otras dos combinaciones. Por lo tanto, promover la optimización temprana, o sea, meterle triple terapia. Eso es la gran discusión entre los nuevos. Con respecto al test de calidad de vida, fue mejor en la triple terapia que en las otras dos combinaciones, donde no siquiera llegó a la línea de 4. Y con respecto a la función pulmonar, también fue superior la triple terapia con respecto a la LABA. Con respecto a la mortalidad, y esto es discutible y hay que agarrarlo con pinzas porque es un trabajo que fue estudiado por realidad para ver lo de las exacerbaciones, el menor número de exacerbaciones, el mejor de la calidad de función pulmonar, el mejor de la calidad de vida, pero bueno, vieron que al año presentaban una reducción relativa del 28% de la mortalidad cuando comparaban las combinaciones con corticoides que la combinación con LABA-LABA solo. De todas formas, seamos serios, por más que se enojan los de Glaxo, es un trabajo hecho un año. Un estudio de mortalidad, ustedes saben, por las estatinas, por los hipertensivos, tienen que ser estudios largos, 4 o 5 años. Pero bueno, es una tendencia, como dicen ellos. Lo mismo pasó con el ETO. El ETO es el de Astra, en donde también juntó pacientes, muchos pacientes con EPOC, con todas las características espirométricas, no puedo aburrir con eso, y le hizo un estudio a 4 ramas, donde usó triple terapia con dosis alta de budesonide, metoprolol y formoterol, la triple terapia de ellos, con una dosis alta de budesonide, otra triple terapia con una dosis estándar de budesonide, otro glicoperol y formoterol, o sea, LABA-LAMA, y el otro, el viejo Symbicort solito, Symbicort. Y lo que mostró que, bueno, mejoró la función pulmonar la triple terapia con respecto a la doble, y también vieron esto de la reducción relativa del 49% en la mortalidad, cuando compararon la triple terapia con el LABA-LAMA. Esta la puse porque el otro día fui al supermercado y la vi, y digo, ¿cómo pasan de moda las cosas en poco tiempo? Porque esto quedó de la pandemia en una columna, y ahora, por más que tenemos más gripe que antes o otras cosas, esto no lo vamos a lograr más, que la gente se ponga barbijo en todos lados y que se disponga a 1,5 metros de distancia. Y esto viene a que por primera vez en la guía Gold ponen como que el tratamiento efectivo contra la mortalidad toma estos dos trabajos, los dos fueron en un año, con la poca seriedad que eso conlleva, y ya los pone tanto el IMPA como el ETO como reductor de la mortalidad. Y realmente hasta esta última versión de ese año, lo único
reductor de la mortalidad, la cesación del tabaco, la rehabilitación pulmonar, el uso de oxígeno domiciliario, que son estudios de hace muchísimos años, desde el año 80. Pero bueno. Y lo que decía el regalo que vos me cuesta, la del coto, es esto, que hasta el año 2007, 2008, 2010, tratamos de poco, con Ceretir, con Celicor, con lo que tengamos. No había mucho más. Entonces el teotropio, y si podíamos darle, con lo que valía no le dábamos. Y por allá, por el año 2010, creo, salió el estudio Torch, en los cuales vieron que el grupo que recibía Ceretide, que tenía fluticasona, que tenía un corticoide inhalado, tenía más neumonías. Y fue el malo de la película. Y a partir de ahí, y hasta hace poquitito, haciendo estos nuevos trabajos de la triple terapia, darle corticoides inhalados a un EPOC era poco menos que un delito, un pecado. Y ahora con esto de la triple terapia, que vieron que reduce la exacerbación y que no son tantas las neumonías, como que el malo no es tan malo. Y fíjense que esto lo demuestra el estudio de IMPACT, en el cual en los tres grupos el porcentaje de neumonía fue similar. Fíjense, de 300 pacientes, 8 neumonías, de 200 pacientes, 7 neumonías, y de 97 pacientes que no recibían corticoides, 5 neumonías. Es decir, que evaluando costo, beneficio, riesgo-beneficio, si vemos que haciéndole triple terapia tiene muchas menos exacerbaciones, fíjense, de 3.400 a 3.000, casi 900 exacerbaciones, y comparamos que tenemos un poco más de neumonía incluso corticoide inhalado, cuando uno evalúa riesgo-beneficio, dice, le pongo corticoide inhalado. No cualquiera, pero sí a los exacerbadores, o vamos a ver después cuáles. Y si uno se pone a pensar, fíjense este trabajo del año 2017 que habla de que hay más riesgo de neumonía, que el paciente sea un EPOC severo, que haya tenido una neumonía previa, que use corticoides sistémicos, que esté desnutrido, que sea mayorcito, que use LAMA, que usar corticoides inhalado. Entonces, aparentemente lo que hace 4 o 5 años atrás era malísimo, ahora parece que no es tan malo. Entonces ahora hay, ¿cuándo agregamos corticoides inhalado? Estos estudios mostraron de que hay valores, ahora miramos el hemograma nosotros, antes de Nicolini, el hemograma del EPOC, ahora miramos el hemograma. Lo primero que hacemos, vemos el EPOC, tengo una espinotilla y miramos el hemograma, para ver si tenemos. Si tiene menos de 100 eosinófilos, no tiene indicación de corticoides porque no le aporta nada. Si tiene más de 300, hay que darle corticoides inhalado, o se puede pensar. Y después está esto, que esto lo individualizamos de acuerdo a las características del paciente. ¿Por qué? Porque bueno, los dos estudios, en el IMPACT y en el ETHOS, en las dos comparaciones con triple terapia, se vio que 300 sí, era donde se notaba la diferencia con un LAMA con respecto a los que usaban triple terapia. De ahí que las guías de Gold agarraron este famoso semaforito, en el cual dice que hay factores a considerar para iniciar un tratamiento con corticoides inhalados. Tiene un fuerte respaldo a empezar cuando el paciente tiene antecedentes de internaciones por exacerbaciones, cuando el paciente tiene más de 2 exacerbaciones al año, cuando tiene eosinófilos más de 300 y cuando tiene también posibilidad que tenga asma junto con EPOC. Considerarlo ya cuando hay más de una exacerbación por año, o una, perdón, y cuando tiene 100, 300 y 300, y no cuando no tiene menos de 100 o no es el caso. Entonces, esto es lo que estaba indicado en las guías hasta el 2022. Ponemos el cuadrito infame este en el cual teníamos en cuenta la disnea y las exacerbaciones, lo metíamos en los 4 grupos y bueno, olvídense. Ahora redujeron a esto. ¿Por qué? Porque lo que les decía la otra vez, en este grupo prácticamente no entra nadie. Es raro que tenga una espirometría muy mala, que tenga muchas exacerbaciones, con muchas exacerbaciones tenga pocos síntomas. Entonces lo que vieron que no tiene sentido hacer eso, entonces pacientes que tienen pocas exacerbaciones, pocos síntomas, se da un broncodilatador y no aclara cuál. Pueden usar salbutamol, pueden usar catropio, pueden usar indacaterol, pueden usar milanterol con aspirina solo, pueden usar el que sea. O un LAMA también. Tiotropio, miclinio, pero uno. En el grupo, pacientes ya que son más sintomáticos aunque y no exacerbadores, ya recomiendan usar la combinación LAMA-LAMA. Y en los que son exacerbadores, independientemente de los síntomas, también la combinación LAMA-LAMA, y si tienen más de 300 eosinófilos o es muy exacerbador, más de esto, ya se puede usar la triple terapia. Y esto es lo que se hace.
Esto me resume lo mismo, si fundamentalmente disneico, lava o lama, y si no mejora se hace combinación, y si es exacerbador, lava, lama, si tiene eosinófilo más de 300 pasa a triple terapia, y si tiene tiene menos de 300 se hace lava, lama, y si tiene más de 300, es lo mismo que pasa en el lugar, ¿no? Eso con respecto al EPOC, tratamiento, lo habitual, todo lo que hay. Ahora aparecieron, como las armas, los biológicos en eso. Hace 2 meses se presentó el biológico en Argentina y está aprobado por la ANMAT y ya hay 4 o 5 pacientes del país que lo están usando. En base al estudio Notus y Boreas, son 2 estudios del laboratorio de Sanofi que tienen el dupilumab, que tratan los EPOC, pero que tienen que tener un grado de inflamación tipo 2, es decir, en esos pacientes se ve una reducción de las exacerbaciones del 34%. El estudio de Notus es un estudio de 1 año, con más de 900 pacientes, en los cuales se le da dupilumab cada 2 semanas, o placebo cada 2 semanas. Todos tenían que tener tratamiento de triple terapia de base, porque estamos hablando de EPOC severo, que estaba tratado con triple terapia. Tenían que tener indicios de inflamación tipo 2, bueno, del tabaco, y sin diagnóstico de asma actual. El estudio Borea también fue 52 semanas, fue más multicéntrico, también más de 900 pacientes, lo mismo tenían que tener. Y lo que se vio es que tanto el Borea como el Notus demostraron que el uso de dupilumab redujo un 30 y un 34% las exacerbaciones moderadas severas. Es lo mismo en resumen. Y también estos se encontraron, sin buscarlo, que también mejoraron el BSU1, esa es la función respiratoria en estos pacientes. Así que bueno, hay un montón de trabajos con el mepolizumab y con otros biológicos en EPOC, pero hasta ahora no tienen resultados tan favorecedores aparentemente, y el único aprobado en Argentina es el dupilumab. También mostró que una mejoría en la calidad de vida y nada.